A continuación, vamos a mirar entonces los modelos de demanda independiente versus dependiente. Estaremos revisando el modelo EOQ, el de tamaño económico de pedido, posteriormente el modelo EOQ robusto, que agrega inventarios de seguridad, y posteriormente estaremos ya viendo los modelos de producción, los modelos probabilísticos con inventarios de seguridad. En principio, entonces, la demanda independiente se entiende como aquella en la cual la demanda por un ítem, digamos, no está amarrado con sus componentes, sino que depende del mercado. Es independiente de otros componentes, mientras que la demanda dependiente depende, como su nombre lo indica, de productos terminados. Les demos un ejemplo para que lo podamos comprender. Si hablamos de un automóvil, el automóvil como tal será de demanda independiente. ¿Cuántos automóviles estoy vendiendo? Entonces, de esa manera, el inventario de automóviles en un concesionario será independiente de el número de llantas, por ejemplo, que tenga disponible en inventario el concesionario, o del número de partes del vehículo que tengan en inventario en el taller de repuestos, por ejemplo. Entonces, la demanda dependiente son los componentes con el cual se ensambla el producto terminado, y la demanda independiente es el producto que se vende al mercado directamente. Entendiendo este concepto de demanda independiente versus de demanda dependiente, sigamos entonces desarrollando los diferentes puntos. Un tema muy importante es saber los costos, las diferentes partes de las diferentes, digamos, integrantes del costo de inventarios. En primer lugar tenemos el costo de manejo de inventarios, el costo de ordenar y el costo de alistar un pedido. Entendemos por costo de mantener inventario aquel costo en el cual sobre el tiempo me cuesta a mí mantener un inventario. Es decir, hay una tasa de interés, un costo de oportunidad del dinero de yo tener invertido ciertas existencias en una bodega. Eso cuesta dinero, también cuesta el tema administrativo, se requiere de personal que maneje los inventarios, ¿cierto? Se requiere de servicios públicos para el tema de por ejemplo, el tema de la iluminación, el tema del aseo, de la limpieza, de la seguridad. Entonces hay una serie de costos administrativos que se requieren para lo que llamamos el carrying inventory, que es el manejo de inventarios. El segundo tipo de costo es el costo de ordenar pedidos. ¿Cuánto cuesta administrativamente colocar una orden de pedido y recibir esos bienes? Esto implica entonces unos recursos administrativos y físicos que la compañía requiere para poder lograr obtener los productos que se le está pidiendo al proveedor. Entonces, desde este punto de vista, el costo administrativo, por ejemplo, cuánto cuestan los minutos de computador, los minutos del personal que está involucrado a nivel administrativo, si se está utilizando papel, energía, etc. Una serie de elementos que son los recursos con los cuales administrativamente se genera una orden de pedido. Finalmente, el costo de alistamiento, esto aplica especialmente para el tema de producción, está relacionado con el cuánto cuesta preparar una máquina o un proceso productivo cuando se cambia un lote. Por ejemplo, estamos en el sector de las pinturas y producimos en un lote color blanco, un lote, digamos, de 10.000 litros. Y resulta que luego viene un lote de color rojo o de color azul. Entonces, deben parar la máquina, deben limpiarla, quitarle el color blanco a la máquina para que luego ya se cambie el color. Ese costo de preparar una máquina para cambiar de lote es el setup cost que estamos viendo en este momento. Bueno, veamos a continuación entonces los modelos de inventario para demanda independiente. Tenemos tres modelos básicos. El EOQ o tamaño económico de pedido es el número 1. El segundo, el de producción. Y el tercero, el modelo de descuento por cantidad. Entonces vamos a concentrarnos inicialmente en el modelo de cantidad económica de pedido. Para este caso entonces, veamos lo siguiente. El modelo tiene como punto fundamental unos supuestos importantes. Esencialmente son 6 supuestos que hay que trabajar. El primero de ellos es que la demanda es conocida, constante e independiente.
Es decir, bajo este modelo, aproximadamente no hay variaciones o fluctuaciones grandes en la demanda, es más o menos el mismo durante todo el año. Se conoce, constante y es independiente, es decir, para productos terminados. Segundo supuesto, el tiempo de aprovisionamiento con el proveedor es conocido y constante, es decir, que los proveedores son cumplidos y no hay variación en la entrega de los pedidos que se hacen en tiempo. Tercer supuesto, el recibo del inventario es instantáneo y completo. Una vez se recibe el inventario en bodega, está disponible para utilizar o para vender. Cuarto, los descuentos por cantidad no son posibles en este modelo básico. Eso lo veremos posiblemente en el modelo robusto de EOQ. El quinto, los costos variables son solamente relacionados con alistamiento y manejo de inventario. Y finalmente, no hay agotados posibles en esta situación. Siempre hay disponibilidad de producto. Sobre este elemento de modelo básico es que vamos a desarrollar entonces a continuación los cálculos de el EOQ como tal. Entonces veamos esa parte. Aquí vemos en la gráfica la utilización de inventarios sobre el tiempo. En el eje vertical el nivel de inventario en unidades y en el eje horizontal el tiempo. Vemos que pueden ser días, semanas, meses. En este ejemplo supongamos que son días. Y vemos que en un momento dado el inventario está en este nivel. Supongamos que aquí hay 10 unidades. 10 unidades de inventario. Y vamos a suponer que el inventario se va a agotar al 10º día. ¿Qué implicaría eso? Un consumo diario de una unidad. Empieza en 10 en el día 0, 9 en el día 1, 8 en el día 2, 7 en el día 3, hasta llegar a 0 en el día 10. Ese mismo día se recibe de manera instantánea el inventario y volvemos a tener 10 unidades, que fue el tamaño solicitado al proveedor. Y este modelo entonces se basa en un consumo constante, conocido a lo largo del tiempo, en nuestro ejemplo de una unidad por día. Arrancamos en 10, llegamos a 0, volvemos a 10 y llegamos otra vez a 0. Este modelo de EOQ tiene entonces varios elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la cantidad máxima de pedida es esta. Este es el Q que representa el nivel máximo de inventario, la cantidad de orden de pedido. De otro lado, aparece el inventario promedio aquí en la línea punteada de color verde, Q medios. Si Q es 10, el inventario promedio entonces sería igual a 5, ¿sí? Y el mínimo inventario nunca sería negativo, es decir, no hay agotados, que es el sexto supuesto, lo que implica entonces que siempre el inventario va a tener cada 10 días inventario igual a 0, como lo podemos ver acá. Nunca será negativo porque el modelo tiene ese supuesto. Entendiendo entonces este gráfico de esta manera, veamos a continuación entonces los costos en la gráfica. En el eje vertical vemos el costo total anual y en el eje horizontal la cantidad de orden de pedido. ¿Qué podemos entender acá? Hay tres curvas. Una curva que representa el costo de manejo de inventarios, que es una línea recta con una pendiente. La segunda curva que podemos apreciar es la curva de orden de pedido. Y en tercer lugar, la suma de esta curva de ordenar pedidos más la curva de manejar inventario nos da la curva de color rojo, que es el costo total de inventario. Entonces, ¿cuándo es el punto óptimo? Que es el famoso EOQ, representado por lo que vemos aquí, Q asterisco. Es aquel punto en el cual las dos curvas se intersectan o se cruzan, porque en ese punto de intersección llegamos al costo total mínimo de inventarios al sumar las dos curvas. Entonces, este es el punto clave sobre el cual nosotros calculamos el Q óptimo, es decir, la cantidad de orden de pedido que vamos a hacer al proveedor, que es óptima. Muy bien. De otro lado, entonces, veíamos que el modelo robusto de OQ es diferente al primero en el sentido de que vamos a tener unos supuestos adicionales que en el primer modelo no teníamos. Veamos entonces que este modelo de tamaño económico de pedido, es robusto y trabaja con unos supuestos que son más realistas y que nos van a permitir entender mejor cómo
digamos, generar una orden de pedido. Vemos el modelo de OQ inicial, tal como lo entendíamos. ¿Qué pasa? Vamos a tener un lead time del proveedor, que es conocido y constante, tal como el supuesto número 2. ¿Qué significa? Que si yo tengo 10 unidades de inventario en mi tienda y cada día se está consumiendo una unidad, al 10º día quedo en ceros. Pero si adicionalmente a eso sé que el proveedor, desde que yo le genero la orden de pedido hasta que recibo mis unidades en mi tienda, se demora 3 días, entonces ya sé que si estoy en el día 10, le tengo que quitar 3 días y en el 7º día debo generar una orden de pedido. La cantidad de unidades que haya en el 7º día se llama punto de reorden o ROP. Ese punto de reorden es aquel punto del inventario en el cual, dependiendo del tiempo del proveedor en entregarnos el producto, pues ese tiempo de ciclo lo tengo en cuenta para yo generar mi orden de pedido teniendo en cuenta esa demora. Entonces, si estoy en el día 7, me quedan 3 unidades. Día 8 me quedan 2, día 9 me queda 1 y día 10 me quedan 0. Esa sería la lógica de entender el punto de reorden en este gráfico. De otro lado, podemos también apreciar de manera con fórmulas lo mismo que acabamos de ver. Sabemos que el modelo de OQ, si queremos calcular el punto de reorden, entonces tenemos que multiplicar la demanda diaria por el tiempo promedio del proveedor. Entonces, como lo decíamos, si la demanda diaria es igual a 1 por día y el lead time es igual a 3 días que se demora el proveedor desde el momento que yo genero la orden hasta que recibo, entonces 1 por 3 me da igual a 3. Lo que significa que cuando tenga mi inventario inicialmente en 10 y vaya bajando hasta 3, inmediatamente se genera una orden automática de pedido al proveedor. Ahora, esa demanda diaria, ¿cómo la puedo calcular? Puedo calcularla con la demanda anual, representada por la D mayúscula, y dividido entre el número de días laborables en un año. Entonces, si en el ejercicio me piden eso, yo podría entonces calcular cuánto es la demanda anual. Por ejemplo, si yo sé que la demanda diaria es igual a 1, ¿cierto? Y sé que el número de días laborables en el año son, por ejemplo, 360 días, entonces la demanda anual debe ser igual al número de días laborables para que me dé 1. Demanda D mayúscula igual a 360 sobre el número de días laborables iguales a 360 nos da 1. Pues ese es un ejemplo de cómo poder entender esta fórmula. De otro lado, entonces, ese punto de reorden es fundamental para evitar quedarnos sin inventario, que es lo que hemos visto hasta el momento. También vemos el segundo modelo, el modelo de cantidad de orden de producción. En este modelo, entonces, ¿qué podemos apreciar? Se construye el inventario, ¿cierto?, sobre periodos de tiempo después de que una orden es colocada. Y se usa cuando estas unidades son producidas y vendidas simultáneamente. Ejemplo, como lo podemos ver acá. El modelo de cantidad de orden de producción tiene en cuenta la Q, que es el número de piezas por orden de pedido, la H, que es el costo de manejo de inventarios por unidad al año, la T minúscula, que es la longitud de la corrida de producción, es decir, del lote en días, la P minúscula es la tasa de producción diaria y la D es igual al nivel de inventario promedio del año. Bueno, a continuación en el siguiente video estaremos explicando cada uno de los 3 fórmulas relacionadas con el costo de manejo de inventario anual, el nivel de inventario anual y el nivel de inventario máximo.